¿Cómo puede un país pequeño, frío y con impuestos altísimos convertirse en toda una potencia económica y financiera? Y es que puede que te sorprenda, pero Suecia se ha convertido en una de las grandes estrellas de la innovación y los mercados de capitales de toda Europa. Ojo a todo lo que te vamos a contar en este vídeo porque ya te adelanto que te va a sorprender. Imaginad un país con apenas 10 millones de habitantes, más o menos como Portugal, o como la Comunidad de Madrid y Cataluña juntas. Pues bien, ese país ha producido más salidas a bolsa en la última década que Francia, Alemania, Holanda y España juntas. Hablamos de 501 OPVs en apenas 10 años. Francia, Alemania, Holanda y España juntas no alcanzan esa cifra. Solo Reino Unido la supera, pero claro, con 7 veces más población y con la City de Londres, que aunque venida menos, sigue siendo una de las grandes capitales financieras del mundo. Pero eso no es todo. Es que en este mismo país se han llegado a crear casi medio centenar de unicornios tecnológicos, lo que lo convierte en términos per cápita en uno de los 5 países del mundo con más éxito en este campo. Es decir, Estocolmo es una factoría de startups de éxito a máximo nivel. Algunas tan conocidas como Spotify o Klarna. Y otro dato espectacular, 8 de cada 10 suecos invierten en fondos de inversión. 8 de cada 10. Es la tasa de participación en mercados financieros más alta de todo el planeta. Y ojo, porque si miramos la rentabilidad a largo plazo, en los últimos 50 años, según datos del Nasdaq, la bolsa sueca ha generado un retorno anualizado del 8,2%, lo que la coloca directamente como una de las más rentables a escala internacional. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo un país nórdico, frío, pequeño y conocido por sus altos impuestos ha conseguido convertirse en una de las máquinas de crear riqueza más eficientes de toda Europa, incluso del mundo? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Atentos. Para entender lo que está ocurriendo en Suecia, primero tenemos que hablar de un problema que afecta a toda Europa. Sus mercados de capitales están en crisis, no terminan de despegar. Y no es una exageración. El dinero captado en nuevas salidas a bolsa en Londres está en mínimos de 30 años. AstraZeneca, la mayor empresa cotizada del Reino Unido, acaba de mover su cotización principal a Nueva York. De hecho, la huida de empresas europeas hacia Wall Street se ha convertido en todo un éxodo. Sin ir más lejos, seguro que a la mayoría esta noticia nos pilla más de cerca. Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en cotizar en el Nasdaq 100. La razón: se considera que los mercados americanos ofrecen valoraciones más altas, más liquidez y un ecosistema de inversores mucho más profundo. Y Europa, con sus mercados fragmentados y su cultura inversora tirando a raquítica, simplemente no puede competir. O al menos eso dice la narrativa convencional, porque hay una clara excepción a esa regla: Suecia. Suecia tiene ahora los mercados de capitales más profundos de Europa. Y los números parecen demostrar esa afirmación. Durante la última década, el índice principal de la bolsa sueca ha ganado por goleada tanto al Eurostoxx 600 como al índice principal de la Bolsa de Londres. Aunque, desde luego, lo más interesante no es la rentabilidad, es la estructura del mercado. Fijaos, el 90% de las empresas que salen a bolsa en Suecia tienen una valoración inferior a los 1.000 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando de grandes corporaciones que se mudan de un mercado a otro, no. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas suecas que deciden que el mejor lugar para financiar su crecimiento es su propio mercado doméstico. Y eso, amigos, en el viejo continente es algo prácticamente inédito. En Alemania, por ejemplo, las empresas medianas tienen enormes dificultades para salir a bolsa. Los costes son elevados y los inversores alemanes históricamente han preferido los bonos a las acciones. Y de España ya ni hablamos. Pero en Suecia, como veis, la situación es totalmente diferente. Y la clave es lo que ellos conocen como el ecosistema de los mercados de capitales. Un sistema en el que cada pieza encaja con la siguiente. Fijaos, tenemos 3 grandes piezas: los fondos de pensiones, las aseguradoras y los inversores minoristas. Los 4 mayores fondos de pensiones suecos mantienen o incluso han aumentado su exposición a renta variable doméstica en los últimos años. Esto es fundamental porque son inversores de largo plazo, inversores de referencia que mantienen sus posiciones durante mucho tiempo. Es decir, aportan liquidez, estabilidad y no tienen reparos en invertir masivamente en las empresas suecas. En Reino Unido, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en Suecia, la exposición de los fondos de pensiones a la renta variable doméstica ha caído sustancialmente hasta apenas el 4%. Es un desplome que explica en buena medida por qué Londres está perdiendo la batalla.
Luego están las aseguradoras. Las compañías de seguros suecas tienen la mayor exposición a renta variable de toda la Unión Europea. Esto inyecta una cantidad enorme de capital institucional en el mercado. Y por último, tenemos al inversor de a pie. Y amigos, aquí es donde Suecia se sale completamente del mapa. Fijaos, a finales de 2023 había 3,8 millones de cuentas ISK en Suecia. 3,8 millones sobre una población total de 10,6 millones. Es decir, más de un tercio de todos los suecos tienen su propia cuenta de inversión dedicada en parte gracias a estas cuentas. Porque veréis, la cuenta ISK es un vehículo de ahorro-inversión creado en 2012 que simplifica radicalmente la fiscalidad. Con ellas no tienes que declarar cada operación ni preocuparte por los impuestos sobre las ganancias de capital o los dividendos. En su lugar, se grava el valor total de la cuenta a un tipo de aproximadamente el 1% anual. No es poco, pero simplifica toda la operativa. La barrera de entrada para invertir se desploma. Cualquier sueco puede abrir una cuenta y empezar a invertir sin necesidad de tener que terminar recurriendo a un contable, a una gestoría o acabar con $1001 de cabeza. ¿El resultado? Podéis verlo por vosotros mismos. Claro que toda esta filosofía no empezó en 2012. Lo cierto es que Suecia lleva décadas construyendo esta cultura inversora. Por ejemplo, ya en 1984 el gobierno lanzó el Allemanspar, un producto que permitía a los ciudadanos comunes invertir en bolsa mucho más fácilmente de lo que era habitual por aquella época. Para 1990 ya había 1,7 millones de cuentas, lo que hizo que se desarrollara mucho más rápido toda la industria. Por ejemplo, impulsó la creación de fondos especializados en pequeñas y medianas empresas suecas, algo que llegó a este país nórdico entre 10 y 20 años antes que a cualquier otro país europeo. Y luego además en los 90 también se permitió que los ciudadanos invirtieran un 2,5% de sus aportaciones a las pensiones en fondos de su elección. Todo ello fue acompañado de campañas de educación financiera masiva. Fue una apuesta enorme que ha funcionado a la perfección. Es decir, Suecia no tiene los mercados de capitales más profundos de Europa por accidente. Los tiene porque lleva 40 años construyendo sistemáticamente las condiciones para que funcionen. Pero amigos, aunque toda esta filosofía lleve desarrollándose desde hace muchos años en Suecia, no siempre fue así. De hecho, hace apenas 35 años su problema era uno muy distinto. El país estaba al borde del colapso económico. Y es que veréis, después de la Segunda Guerra Mundial, Suecia construyó uno de los estados del bienestar más generosos del planeta. Educación gratuita, sanidad universal, prestaciones sociales enormes, todo financiado con unos impuestos igual de grandes. Durante décadas el modelo funcionó, pero había un problema que crecía lenta pero constantemente. Los impuestos eran tan altos que hacían que las personas más ricas y productivas del país se terminaran marchando. Industriales, emprendedores, celebridades. El caso más famoso es probablemente el de Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, que se mudó a Suiza. Pero, como os digo, no fue el único. El resultado, una fuga creciente de capitales y talento que, además de erosionar la base económica del país, afectaba también a la recaudación. La situación se hizo cada vez más frágil y una crisis financiera a comienzos de los 90 fue el detonante de algo mucho peor. El modelo empezó a derrumbarse, el sistema bancario sueco colapsó, el paro se disparó y los suecos tuvieron que reinventarse. El modelo ya no daba más de sí. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues a ver, no desmantelaron su estado de bienestar ni tampoco cambiaron sustancialmente sus impuestos sobre la renta, que siguen situándose entre los más altos del mundo. No. Lo que hicieron fue cambiar por completo la forma en la que tratan el capital. Abolieron el impuesto sobre patrimonio, se cargaron el impuesto de sucesiones, redujeron drásticamente el impuesto de sociedades y crearon un montón de incentivos para que el capital se quedara en el país y, sobre todo, para que se reinvirtiera. Por ejemplo, desde el año 2003, si un emprendedor sueco vende sus participaciones en una empresa no cotizada, puede diferir indefinidamente el impuesto sobre las plusvalías obtenidas, siempre y cuando reinvierta las ganancias en otra empresa no cotizada. La idea ya no es cobrar más impuestos por una operación, sino aumentar la creación de riqueza, que a la postre se traducirá en más impuestos. Era una filosofía completamente nueva. Claro que las reformas no se limitaron a la fiscalidad. Suecia también hizo una apuesta enorme por la infraestructura digital. Invirtieron masivamente en fibra óptica e introdujeron incentivos para que cada hogar tuviera su propio ordenador. Tuve un ordenador en casa desde muy joven y aprendí a programar solo. Crecí en Internet.
No tenía otra cosa que hacer que programar y trabajar. Al final, entre unas cosas y otras, entre los incentivos fiscales, el desarrollo de los mercados de capitales y los planes para digitalizar el país, se fue creando un ecosistema único que invitaba a la innovación justo en el preciso momento en el que se cocinaba la enorme explosión tecnológica que hemos experimentado en las últimas décadas. Y así es como empezaron a germinar montones de unicornios y startups de éxito. Y la historia de Suecia cambió. La crisis y la amenaza de colapso quedaron completamente atrás, porque nació una especie de nueva cultura que supuso un antes y un después. Por ejemplo, un informe de Axel de 2025 encontró que los empleados de solo 9 unicornios fundados en Estocolmo habían creado 208 nuevas startups en Europa e Israel. Es un efecto dominó, un ciclo virtuoso en el que cada generación de empresas exitosas promueve la siguiente. Y no solo por una cuestión de talento emprendedor, sino también de capital. Porque muchos de esos fundadores y empleados que se hicieron ricos con la primera ola se convierten en inversores de la siguiente. Pero amigos, aquí no termina toda la historia. Y es que Estocolmo, a pesar de tener poco más de 1,5 millones de habitantes en su área metropolitana, se está convirtiendo en una de las capitales financieras de Europa, algo que hubiera parecido imposible hace no muchos años. Y no estamos exagerando. Cada paso que se ha dado ha tenido efectos multiplicadores. Pero si os parece, veamos algunos ejemplos concretos. EQT, con sede en Estocolmo, es la única firma de private equity europea capaz de codearse con los gigantes americanos. En 5 años ha captado más de 113.000 millones de dólares, situándose como la tercera del mundo, solo por detrás de Blackstone y KKR. Además, se está creando un ecosistema de startups que está también atrayendo masivamente el capital internacional, hasta el punto de que el 70% de todo el venture capital en Suecia ya procede del extranjero. En el resto de la Unión Europea, el porcentaje es de menos del 50%. Además, cada vez más empresas salen a bolsa, incluyendo, ojo, compañías de fuera de Suecia. Por ejemplo, a finales de 2025, Verisure, el grupo de seguridad suizo-sueco, eligió cotizar en Estocolmo con una valoración de unos 13.900 millones de euros, rechazando la propuesta de la Bolsa de Londres. Y ahora, el país está empezando a gastar mucho más en desarrollar su industria militar, lo que incluye un montón de innovación financiada con bonos que están impulsando también este mercado. Ya os lo he dicho, Estocolmo es una de las plazas financieras de moda en Europa, una de las plazas financieras y también tecnológicas. Es una espiral que se retroalimenta mutuamente. Y ahora podemos hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Suecia se está posicionando como uno de los principales hubs de IA de toda Europa. Las startups suecas de IA están atrayendo cantidades masivas de capital norteamericano. Y el país también está corriendo para desarrollar una industria espacial con una base en la ciudad minera de Kiruna, en el norte del país. Digamos que en este aspecto, la efervescencia y el dinamismo que se respira en Suecia es poco habitual en la vieja Europa. Y como veis, para lograrlo, los mercados de capitales, la promoción del ahorro y la inversión han resultado absolutamente claves. El propio informe Draghi sobre competitividad europea cita a Suecia como el estándar de oro, el ejemplo a seguir para promover el desarrollo financiero. Y es que los mercados de capitales no son un lujo ni un capricho, son una infraestructura económica absolutamente esencial, tan esencial como las carreteras, los puertos o la red eléctrica. Suecia entendió esta idea hace 40 años y hoy los resultados están sobre la mesa. Y lo sorprendente es que Suecia lo consiguió, incluso sin dejar de ser Suecia. Sigue teniendo impuestos sobre la renta altísimos, educación y sanidad gratuitas y uno de los estados del bienestar más generosos del mundo. Lo que hizo fue optimizar la fiscalidad del capital para que la riqueza se creara dentro del país en lugar de huir de él. Y eso también hace que en la bolsa de Suecia podamos encontrar montones de compañías de altísima calidad. Es algo que como inversores nos conviene conocer. Pero dicho esto, la pregunta es, ¿qué te parece el modelo de Suecia? ¿Qué partes te llaman más la atención? ¿Has invertido alguna vez en empresas suecas? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros así lo hubiera sabido. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.